Ahí estamos. Con la ayuda del Señor hoy seguimos, ¿cierto? Nuestro tema que comenzamos anoche y empezamos a ver qué materia, mis hermanos, ¿cómo se llamaba la materia? Cristología. La materia era Cristología, que es la doctrina de Jesucristo. Y hablamos que particularmente nos enfocamos, aunque aceptamos cualquier otra pregunta que no tenga que ver, pero nos enfocamos básicamente en la persona, no en la obra. Porque la obra de redención, la obra de salvación es otra materia, es otra doctrina que se llama soteriología. Entonces allí se trata puntualmente la obra de la redención. Pero insisto, si surgen preguntas, con la ayuda del Señor trataremos de irla respondiendo. Entonces estamos viendo la cristología. Y vimos nosotros anoche, quiero decirle que la clase de anoche quedó grabada. Entonces pronto la subimos a internet, al canal allí. Hoy la estaba repasando, escuchando, se escucha clarito, así es que eso es lo que estoy haciendo con mi celular. No le estoy enviando mensajes ni corazoncito a mi esposa, ni nada de eso. Hay tiempo para eso también, mi esposa está en Argentina, sino que estamos grabando, ¿cierto? Para que quede un testimonio y aquellos que no pueden estar aquí, bueno, si quieren, con la ayuda del Señor, escucharlo en algún momento, puedan hacerlo. Bien, y nos quedó anoche una pregunta. ¿Se acuerdan que quedó una pregunta pendiente? Nuestro pastor nos preguntaba, bueno, nosotros dijimos que el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Jesús. Es el Señor Jesucristo. No aparece con el nombre Jesús ni Jesucristo, porque ese es el nombre que él asume en el momento de venir a encarnarse, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento siempre estuvo el Señor, porque el Señor es Dios. Es decir, Jesucristo es Dios, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo presente. Y ahora vamos a ver su obra en la creación y otras cosas más. Pero dijimos que dentro del Antiguo Testamento, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? De Jesús. De Jesucristo. Habla de Él. Así dice la Biblia, Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Es decir, el tema central del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y dijimos que una de las maneras en que Él se presenta o lo vemos es como el ángel de Jehová. Entonces, cada vez que vemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, ese tenemos que entender que es el Señor Jesucristo. Aunque aquí yo en este dibujo medio extraño, ¿no? Da Vinci, Pablo Picasso, no sé quién lo habrá hecho, está patentado, no lo copien. Aunque nosotros representamos a los ángeles con alas, no hay evidencia, dijimos, que los ángeles tengan alas. Sí, los serafines, que tenían 6 alas, no 2. Pero la cultura popular ha hecho de los ángeles con alas. Bien, pero cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y dijimos, y citamos varios pasajes, y entre ellos en Malaquías, el capítulo 3, donde se anuncia, va a venir el ángel del pacto, va a venir el ángel que deseáis, aquel que los acompañó, que los ayudó, que los guió, aquel que estuvo en la dádiva de la ley, en dar agua de la roca, en todas las peripecias de la conquista, y etcétera, etcétera. Se anuncia ahí, va a venir, y va a venir al templo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Lo dice Jehová. Y al ángel allí no solamente dice el ángel del pacto, sino dice el ángel, el Señor. Entonces, son evidencias muy fuertes de que el ángel de Jehová no es un ángel común y corriente. Y dijimos, cuando pasamos al Nuevo Testamento, desapareció el ángel de Jehová. Nunca más se habló del ángel de Jehová. Tan importante que era en el Antiguo Testamento y tan deseado que era, sin embargo, nunca más se habla de él. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová ha venido, es el Señor Jesucristo en medio nuestro. Y surgió allí una pregunta acerca de, bueno, hay un pasaje, y ahí busqué el pasaje en Hechos capítulo 12, donde Pedro es liberado de la cárcel. Entonces, si era el ángel de Jehová el que fue enviado a liberarlo, y no. La Escritura dice claramente, un ángel del Señor, es decir, un ángel de todas las huestes de millares y millares, miríadas. Cuando la palabra es millares de millares, es miríadas. De todas las miríadas de ángeles que Dios tiene, Él mandó a uno de tantos y es el que libera a Pedro. Eso está en Hechos capítulo 12, si usted quiere lo busca después, pero simplemente quería responder esa inquietud, ¿cierto? Amén. Bien,
Seguimos avanzando entonces en el desarrollo de nuestra materia y llegamos entonces al momento del nacimiento virginal. Dijimos que Jesucristo tiene ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina, Él siempre ha sido divino, Él siempre ha sido Dios. Amén. Y a la vez, en el momento ahora de nacer en Belén de Judea, ¿cierto? En el momento del nacimiento, Él añade una nueva naturaleza que es la naturaleza humana. Es decir, Él nunca había sido humano, Él siempre había sido divino. Entonces se produce la adición, Él suma algo que no tenía, suma la naturaleza humana, ¿cierto? Con las limitaciones particulares. Bueno, ahora vamos a desarrollar eso un poquitito. Entonces, la persona divina, el Verbo de Dios, Jesucristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, suma a la naturaleza humana. Y esto da como resultado, dijimos, la persona del Dios hombre, ¿verdad? Que en hebreo, ¿cómo es? Emanuel. Es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso se llama Emanuel en hebreo. Porque es la suma de la naturaleza divina, lo que Él siempre ha sido, más ahora agrega la naturaleza humana. No se mezclan. No es que Él, bueno, ahora es 50% Dios, 50% hombre. No, 100% Dios, 100% hombre. No se mezclan las naturalezas. No hay una fusión, no hay allí un intercambio, por así decirlo, molecular o atómico. No. Él permanece siempre como Dios y Él permanece siempre como hombre, sin fusión, sin mezcla. Y esto da como resultado, bueno, esta persona, Dios hombre, Emanuel, la persona de Jesucristo. Entonces no podemos decir que Jesucristo tiene una doble personalidad. No, tiene una doble naturaleza. Él es una sola persona. Pero dentro de esta persona hay dos naturalezas. Dijimos, en el ser humano, ¿cuántas naturalezas hay? Una sola. Somos espíritu, alma y cuerpo. Una sola naturaleza. Bien, cuando nosotros nos convertimos al Señor por una obra milagrosa que Dios hace en nosotros, somos hechos, dice Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina, pero no somos divinos. Aquí se equivocan ciertas teologías, como las teologías del reino, las teologías apostólicas, proféticas, ciertas teologías que hacen de nosotros un Dios. El Jehová Junior, por ejemplo, de Cash Luna, que Jehová lo reprenda. Claro, el hombre no es Dios. Que la Biblia diga que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, ¿qué significa? Que Dios nos va a compartir ciertas características de Él, pero no somos Él. Por ejemplo, ya que estoy hablando de este tema, el ser humano dijimos cuerpo, alma y espíritu. Esa es nuestra naturaleza, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Pedro dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina, significa que ciertas características de Dios, Él las comparte con nosotros. Por ejemplo, ¿Dios es verdad, sí o no? Amén. Amén, Dios es verdad. Bien, nosotros podemos ser personas que viven la verdad, dicen la verdad, proclaman la verdad. Amén, Dios nos comparte de su naturaleza. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Somos llamados a ser buenos? A ser benignos, a ser bondadosos. ¿Se dan cuenta? Dios nos comparte ciertas características. Otro ejemplo, Dios es santo, ¿sí o no? Amén. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿somos santos? Amén. Amén. Justamente, Dios es santo y nos comparte de su santidad. Dios es justo, ¿sí o no? Nos comparte de su justicia, por lo tanto nosotros somos justificados. Es decir, hay características que son propias de Dios que Él las comparte con nosotros. A eso Pedro le llama que somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, como creyente, Dios nos comparte ciertas cualidades de Él. Ahora, ¿nos comparte todo de Él? Por ejemplo, ¿qué no nos comparte Dios? Él es omnipotente. Amén. Me adivinó la palabra.
¿Somos omnipotentes? ¿Somos omnipresentes? ¿Somos omniscientes? Hay cosas que Dios se reserva exclusivamente para sí, que lo convierten a Él en Dios. Si Dios me compartiera su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, yo sería Dios. Y ese es el propósito, o esa es la tentación que Satanás le da a Eva. ¿Seréis como Dios? No. Una cosa es que Dios me comparta en su gracia, en su misericordia, en su bondad, ciertas características propias de Él, y otra cosa es que me comparta todo de Él. ¿Se entiende la diferencia? Dios me comparte ciertas características, su bondad, su amor, su fidelidad, su misericordia. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre. Bien, me comparte ciertas características, pero no me comparte todo. Por lo tanto, nosotros no somos dioses. No somos dioses. Digo esto porque ustedes saben que hay una teología que enseña que los cristianos, ¿qué somos? Somos dioses. No somos dioses, porque Él no nos ha compartido todo lo de Él. Entonces los teólogos clasifican esto como me metí en otra materia, atributos comunicables. Significan capacidades o cualidades divinas que Él me comparte, y atributos no comunicables. Es decir, que Dios se los reserva exclusivamente para Él, no los comparte con el hombre. Dios nos comparte ciertos atributos, los teólogos dicen son los atributos comunicables, pero hay otros atributos que son de Dios y Él no los comparte, son exclusivos de Él, por eso Él es Dios, y son los atributos no comunicables. Por ejemplo, acá hicimos una pequeña descripción de ellos, ¿sí? Simplemente allí, al margen, ustedes saben que vamos explicando algunas cositas allí, dicho sea de paso. Si hay preguntas, las hacemos, si algo no se entiende, lo vamos haciendo. Bien, entonces llegamos al momento nosotros de la encarnación. La encarnación se produce, por supuesto, en el nacimiento virginal, ¿no? Esta clase de nacimiento fue el medio por el cual tuvo lugar la encarnación, el nacimiento virginal estamos hablando, y garantizó la naturaleza no pecaminosa del Hijo de Dios. A ver, ¿por qué Jesucristo tuvo que nacer solamente de mujer? Pregunto. ¿Por qué solo de mujer? Le vamos a hacer unas pequeñas trenzas acá, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué solo de mujer? ¿Por qué tuvo que nacer Jesucristo de mujer? ¿Por qué el Verbo Divino, la segunda persona de la Trinidad, por qué tuvo que venir a través de una mujer? Pregunto. Lo llevo, bueno, si no se les ocurre, a Génesis capítulo 3, versículo 15. Me fui a Génesis. ¿Qué dice? Biblias en mano allí, Biblias abiertas. ¿Por qué él tuvo que nacer de mujer? Exactamente. Primero, porque es en respuesta a una profecía. Es decir, está profetizado que el Mesías, ¿de quién va a ser descendiente? ¿Del hombre o de la mujer? De la mujer. Dice tu simiente, le habla a la mujer, es decir, un descendiente tuyo. No le dice a Adán un descendiente tuyo, no, le dice a la mujer un descendiente tuyo. Por lo tanto, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, tiene que ser solamente descendiente de la mujer. ¿Por qué? Porque en primer lugar está profetizado así, un descendiente de mujer. Un descendiente de mujer. ¿A ustedes les parece casualidad que, por ejemplo, Faraón haya hecho matar los niños varones de Israel? ¿Por qué? ¿Les parece casualidad que Herodes haya mandado a matar los niños menores de 2 años en Belén? ¿Por qué solo los niños y no las niñas? Justamente porque el Mesías, en primer lugar, va a ser varón, en segundo lugar, va a ser solamente de mujer. Bien, perfecto. Entonces esto responde a una profecía. En segundo lugar, tiene que nacer solamente a través de una mujer. Bueno, también lo dice Isaías capítulo 7, ¿no? ¿Tiene alguien ahí Isaías capítulo 7? Isaías 7:14. Isaías 7:14, que me lo lee fuerte y claro. Génesis 3:15, bueno, habla de ella te herirá en la cabeza, la simiente te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ese es Génesis 3:15. Isaías 7:14, habla también del nacimiento virginal. Dice así:
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, fíjense lo que dice. ¿Quién va a concebir? La Virgen. Y que sepamos, una Virgen no ha mantenido relaciones con ningún hombre. Es decir, se vuelve a ratificar lo que se dice en Génesis 3:15, el Mesías viene a través de una mujer. Ahora, ¿por qué es importante, además de esto, del cumplimiento profético, por qué es importante que venga solamente a través de la mujer? Porque es a través del hombre que se transmite la herencia del pecado. Al nacer solamente de mujer por una obra del Espíritu Santo, Jesucristo va a tener una naturaleza divina, 100%, Él es Dios, y una naturaleza humana, 100%, Él es hombre, pero sin pecado. Exactamente, muy bien. O como muchas veces le llamamos, sin la inclinación a pecar, es decir, Él no nació pecador. En eso Él se diferencia de nosotros. Él no nació pecador. Y Él no nació con la inclinación y tendencia al pecado, como si nacemos nosotros. Nosotros, todo ser humano, nacemos pecadores, esa es nuestra condición, y en segundo lugar, nos gusta el pecado, esa es nuestra inclinación. Es decir, no solamente yo soy pecador cuando vine a este mundo, sino que a la vez me gustaba el pecado. ¿Quién le enseña a su hijo clases de desobediencia? ¿Quién de su hijo, mire, mi hijo es tan bueno que necesitó que yo le explique lo que era desobedecer? A ver, ¿qué mamá se puede atrever a mentirnos de esa manera? No, porque la desobediencia es propia del ser humano. La Biblia dice claramente, ¿no? Que en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen, oh, bueno, es que la mamá de David... No tiene que ver con eso. Yo discrepo con esa opinión. En realidad la Biblia nos está diciendo la condición del ser humano. La condición del ser humano. Toda persona engendrada en esta tierra es pecador. Esa es la condición, o también llamado pecado original. Somos pecadores. Pero en segundo lugar, tenemos la inclinación de que nos gusta el pecado, y eso se llama naturaleza pecaminosa, lo que a mí me gusta. Es decir, soy tigre y me gusta la carne. ¿Se entendió? Yo no conozco tigre vegetariano, pero en el principio los tigres eran vegetarianos. Otro día respondemos eso, pero no viene al caso. Sí, los tigres eran vegetarianos. Entonces, para ponerlo en términos claros, soy tigre y me gusta la carne. Porque yo podría ser tigre y bueno, soy vegano, un tigre vegano, medio raro el tigre. Pero bueno, no. Es decir, la condición que es pecador, y qué le gusta, qué ama, qué desea, qué busca hacer, cuál es su inclinación al pecado. Ahora, cuando al Jesucristo nacer de esta manera, Él viene sin esa naturaleza, sin esa inclinación. Viene sin pecado, en cuanto a que Él no es pecador. Él no es pecador, y viene sin la naturaleza pecaminosa, no desea. ¿Se entiende la diferencia? El pecado. Es un ser humano. Podríamos decirlo, bueno, Pablo lo plantea así. Adán y el segundo Adán. ¿Lo leyeron esto? Romanos capítulo 5. Pablo lo plantea así. El primer Adán, allí en el huerto del Edén, y el segundo Adán. Exactamente, porque Adán cuando fue creado, ¿era pecador? No. Él llegó a ser pecador, pero él no era pecador. Satanás cuando fue creado, ¿era pecador? ¿Era pecador él? No. No era pecador. Él llegó a ser pecador por la desobediencia. ¿Cierto? Es decir, que se le permite a la persona, ya sea en aquel caso a Satanás, en el segundo caso a Adán, en el tercer caso a Jesucristo, se le permite experimentar la tentación y él decide. Por eso Jesucristo también fue tentado. ¿Por quién fue tentado? Durante 40 días por el diablo.
Porque toda persona debe experimentar la tentación en el sentido de que yo elijo qué voy a obedecer, elijo lo que voy a hacer. Satanás fue tentado por sí mismo, por la codicia, por el deseo de ser todavía más grande. Adán no fue tentado, en realidad fue tentada Eva, pero también por la codicia, por ser más grande. Y al segundo Adán, es decir, Jesucristo, también tiene que ser tentado, tiene que ser probado. Ahora, la diferencia acá es que cuando Jesucristo es tentado, primero, Él no es pecador, no nació pecador, porque nació solamente de la mujer sin la intervención del hombre, por lo tanto no heredó esta condición, no heredó la naturaleza, no heredó la condición, Él no es pecador. Entonces cuando Él es tentado, Él no es pecador, y segundo, no tiene una naturaleza que lo incline hacia el pecado, es decir, Él no deseaba el pecado, ni podría haberlo deseado porque esta naturaleza no estaba en Él. Sin embargo, como ser humano tiene que afrontar igualmente la tentación, para ver y para certificar que es una persona perfecta. Así como la ovejita había que examinarla, no tiene ninguna patita rota, no tiene la orejita quebrada, no tiene el ojito medio desviado, bueno, él también tiene que ser examinado absolutamente para ver que no haya mancha, que no haya defecto, que no haya nada en él que lo descalifique. Por eso él tiene que ser tentado, para ser el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento la ovejita tenía que ser perfecta? Si tenía alguna fallita, estaba descalificada. Jesucristo tiene que ser tentado, a pesar de que Él no es pecador, a pesar de que Él no tiene una naturaleza o una inclinación que desee el pecado, sin embargo, para mostrar que Él cumple los requisitos de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la tentación en Jesucristo lo que va a certificar es justamente su condición de ser impecable. No hay pecado en Él, no hay engaño en su boca, no hay mancha, no hay defecto, no hay nada de qué acusarle. Es más, él en una ocasión le dice a los judíos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué es redarguir? ¿Quién me pone el dedo en la llaga si no tengo llaga? O sea, ¿quién puede ponerme el dedo en la llaga? Dice el Señor. A cualquiera de nosotros, en algún rinconcito, por más pequeño que sea, ¿cierto que tenemos una llaguita por ahí? Entre nosotros, sin que nadie se entere. Entre nosotros. Te guíñeme el ojo así. Sí, hay alguna llaguita, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, ahí en algún rinconcito. Tal vez no es muy grande, no es muy... pero hay siempre una llaguita en nosotros, porque somos pecadores. Ahora Jesucristo los desafía: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me pone el dedo en la llaga? ¿Quién es capaz de acusar a mi conciencia? Y Él les lanza este desafío. Es que Él no es pecador y Él no tiene naturaleza pecaminosa. Entonces no hay ningún pecado de los cuales se lo pueda acusar. Esto es absolutamente importante. Bien, vamos a este pequeño ejercicio que les tengo para aquí. Voy borrando esto, si hay preguntas me las hacen, por favor. ¿Sí? Voy a borrar mi obra de arte acá, el ángel de Jehová, la maravilla, está patentado, si alguno después quiere se lo dibujo y se lo autografío. Bien, ustedes saben cuáles son las 4 maneras, un ejercicio rapidito más, 4 maneras de entrar el hombre en el mundo. Les hago la pregunta: sin padre y sin madre. Sin padre, sin madre. ¿Quién? ¿Quién? Adán. ¿Tenía padre? Humanamente hablando. ¿Madre? Bueno. ¿Con padre? No el del 18 de septiembre. ¿Con padre? Sin madre. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie? Eva. Con padre, sin madre. Estas son las 4 maneras de entrar al mundo. Claro. Ahora el que le explicó mal fui yo, entonces. Bien. Ahora vamos con esta. Sin padre, con madre. Este es fácil. ¿Quién? El Señor. Sin padre, con madre. Con padre y con madre. Nosotros, todos.
Todos. Esas son las maneras, un simple ejercicio nada más para que usted vea allí cómo el ser humano ha llegado al mundo. Tenemos sin padre, sin madre, Adán, con padre pero sin madre, Eva, sin padre pero con madre, Cristo y con padre y con madre todos nosotros, todo el resto de la humanidad. Un simple ejercicio allí para ver cómo el hombre entra al mundo. Bien, seguimos con otro tema, la humanidad de Jesucristo. Bien. Primera de Juan, la carta primera de Juan fue escrita para disipar el error doctrinal de la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Si Él no era verdadero hombre, no podía expiar el pecado de los mismos, su sangre no sería real y su muerte solo una ilusión. Entonces podríamos decir, en una manera simplista, por supuesto, que el Evangelio de Juan nos afirma la divinidad. Él es Dios. Pero Primera de Juan, escrita por el mismo autor, nos afirma la humanidad. Estoy hablando de una manera simplista, ¿cierto? Simplificando al máximo. ¿Por qué? Bueno, es importante reconocer que Él es Dios. Es importante reconocer que Él es Dios. Si Él es Dios, justamente Él asume la naturaleza humana. Y Él siempre ha existido. Y tiene su sacrificio un valor infinito y perfecto. Ahora, si Él es humano, puede expiar los pecados, porque ¿cómo se expiaba el pecado? Sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecado. Entonces tiene que haber una sangre humana, una sangre real. ¿Por qué? Porque ya está establecido que la sangre de ovejas, sangre de toro, machos cabríos, de chivitos, de lo que usted quiera, no limpia el pecado. Era simplemente un cuadro representativo, pero no quitaba el pecado. ¿Por qué no quitaba el pecado? El autor a los Hebreos nos dice que si quitara el pecado, se hace un solo sacrificio y ya listo. Pero sin embargo, todos los años se vuelve a repetir los mismos sacrificios y se hace memoria del pecado. Es decir, todos los años sacrificio, todos los años sacrificio, y al otro año sacrificio, y al otro año sacrificio. O sea, el día 10º del 7º mes, en lo que nosotros conocemos como el día de la expiación, el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿cierto? Otra vez el sacerdote tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo y por su familia, y luego hacía un sacrificio por la nación. Y al año que viene lo mismo. Pero entonces no había sido eficaz el sacrificio. Ahora el autor a los Hebreos nos va a decir que el sacrificio de Jesucristo es eficaz una vez y para siempre. No necesita hacer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque justamente estas cualidades de Jesucristo, ser Dios y ser humano absolutamente, con un cuerpo real, así como el nuestro, con una sangre real como la nuestra, eran necesarios para expiar el pecado. Ahora, ¿por qué Primera de Juan habla tanto de esto? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en cuerpo humano, es el anticristo. ¿Vieron que habla de eso? ¿Por qué? Porque si yo niego la humanidad, no hay sacrificio. Si yo niego la divinidad, mis hermanos, no tiene un valor absoluto, un valor que satisfaga a Dios. No sería Él una persona impecable, porque si es solamente humano, es uno de nosotros. No sirve. ¿O serviría que yo me sacrificara por ustedes? No. Entonces, si es solamente humano, no sirve porque está contaminado. Tiene que ser humano y tiene que ser divino para que no esté contaminado, para que sea una sangre perfecta, una sangre impecable, una sangre sin mancha, una sangre absolutamente inocente para limpiar el pecado. Bien, entonces Él nació, hablando de su humanidad, de una virgen, ya lo vimos. Ahora, Él tuvo un cuerpo de carne y de sangre. A Él se le reconoció como judío, como carpintero, tenía hermanos, tenía hermanas, aunque el catolicismo esto lo niega, la Biblia es absolutamente clara. Él tenía una familia normal, común y corriente. Vamos a este. Lucas 2:40 y 52. Él tuvo un desarrollo normal. Esto es importante, desarrollo normal. Lucas 2:40. 2:40 y dije 52. Ustedes saben que Lucas 2:40 a mí me trae gratos recuerdos. Ustedes no saben por qué. Lucas 2:40 fue el primer texto que yo aprendí en la escuela dominical y todavía me lo acuerdo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Por eso que es importante enseñarle a los niños la palabra de Dios. Yo tendría unos 12 años, fue antes de mi conversión.
unos 11 años cuando me enseñaron este texto. Primera escuela dominical que iba, allí me enseñaron este texto, ahí está. Bien, pero vamos al tema, desarrollo normal. ¿Qué dice? Y el niño se fortalecía y se llenaba ¿Y el 52 qué dice? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Amén. Fíjense este detalle importante, porque hay muchas personas que dicen, a ver, ¿por qué Jesús? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús tenía tanta sabiduría? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la respuesta que ustedes normalmente han escuchado? ¿Por qué Jesús tenía tanta sabiduría? ¿Por qué? La respuesta es simplista. Porque era Dios. Ah, ahí está. Pero eso es una respuesta simplista. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde sacó la sabiduría? Ah, hubo un crecimiento, es decir, él no nació sabiendo. La Biblia desacredita a aquellos que dicen, bueno, pero que el Señor no necesitaba porque Él era Dios. Falso 100%. Él necesitó aprender, necesitó ir a la escuela. A los 12 años estaba con los rabinos preguntándoles. Él tuvo que leer la ley, él tuvo que conocer los mandamientos, tuvo que crecer en estatura, tuvo que leer, tuvo que hacer las tareas. No sé, vamos a suponer, estoy contextualizando, que la maestra le mandaba para la casa. Él tuvo que hacer todo normalmente. De allí vino la sabiduría. Fíjense que la Biblia no dice, bueno, porque él era Dios, él lo sabía todo. No es así. Eso es falso. ¿Él era Dios, sí o no? Sí, no hay duda. Ahora vamos a ver el tema ese de lo que se llama el vaciamiento de Cristo. Bien, que está basado en Filipenses. Lo voy a anotar para no olvidar. Es una palabra media rara, kenosis se llama. El vaciamiento. Entonces, la Biblia dice claramente allí que él tuvo un desarrollo normal. Es decir, ¿cómo usted va a crecer en la palabra? Algunos dicen, bueno, estoy esperando aquí que el Espíritu Santo Él me lo revele. Y no fue ni así en Jesucristo, así que no sé por qué tiene que ser así en usted. Si en Jesucristo no fue así, no sé, salvo que usted sea, no sé, el primo de Cristo. No creo que sea, y si lo es, permítame sacarme una foto con usted, qué sé yo, por lo menos. Es decir, si en Jesucristo el desarrollo fue normal como cualquier niño humano, y el crecimiento en inteligencia y en sabiduría fue gradual, crecía en sabiduría, crecía en estatura, es decir, como crecía físicamente, crecía intelectualmente. Entonces, mis hermanos, descartemos por favor esas respuestas simplistas, porque una vez yo le pregunté, y usted, hermano, le digo, ¿cómo piensa que Elías, por ejemplo, pudo enfrentarse a los 450 profetas de Baal y tener victoria? ¿Sabe cuál es la respuesta que me dio? Es que él era el profeta Elías, pastor. Ay, Dios mío. Y ahí se me terminaron de caer el resto de los pocos pelos que tenía. ¿Qué respuesta más simple? ¿Cómo? No se enfrentó en la fe, por la fe, dice el autor a los Hebreos. Es decir, y Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el profeta Elías y usted? Al contrario, nosotros tenemos más ventajas que el profeta Elías. ¿Sabe cuáles son? Que el Espíritu Santo se manifestaba en Elías, pero en cambio en nosotros el Espíritu Santo vive en el creyente. No solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Eso no lo experimentó Elías, se lo aseguro por la palabra de Dios. Elías fue tocado, movido, impulsado, guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca vivió en Elías. Nunca. Porque la habitación del Espíritu es propio de la iglesia. El nuevo pacto anunciado, y les daré mi espíritu, y escribiré mis leyes, no en tablas de piedra, en su mente, y las grabaré en su corazón, cosa que no era antes estaban en piedra. Antes la cosa era externa, con los creyentes es interna. El Espíritu Santo era externo, en los creyentes es interno. Es decir, que hoy tenemos mejores posibilidades que el profeta Elías, porque la gracia es superior a la ley. Me fui un poco del tema, pero surge acá por esta circunstancia. Entonces, hermanos, cuando alguien diga, y bueno, ¿y de dónde aprendió Jesucristo? No, porque Jesucristo, dicen algunos, fue a la escuela, y que bla, 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 bla. Lea la Biblia, hermano, Lucas 2:40.
Él tuvo que aprender, tuvo que ir a la escuela, tuvo que después hablar con los rabinos, tuvo que quemarse las pestañas, leer la Torá, leer la ley, leer el Pentateuco, conocía la tradición de los ancianos, conocía el Talmud, conocía todo. No porque era Dios, sino porque tuvo que crecer en el conocimiento. ¿Bien? Mis hermanos, entonces él tuvo un desarrollo absolutamente normal. Tenía él alma y espíritu humano, ya lo dijimos. Por ejemplo, Juan 12:27, para citar un texto. Uno solito nomás. Juan 12:27. Él tenía alma y espíritu humano. A ver, Juan 12:27. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora está turbada, ¿qué? Mi alma. Hubo un momento de vacilación allí. ¿Cómo no era Dios? ¿Dios vacilando? ¿Quién estaba vacilando? Su humanidad estaba vacilando. Dios no vacila. ¿Dios se confunde? No. Pero sin embargo, él dice, mi alma, es decir, mi humanidad está en un shock, está en un conflicto, está en un problema allí. Podemos nosotros como cristianos, ¿ha escuchado a aquellas personas que dicen, hasta hay un corito, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo? ¿Lo ha escuchado ese? Es antibíblico. Cuando él estuvo en Getsemaní dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuando su amigo Lázaro estaba en la tumba, ¿qué hizo? No, hermano, no llore. Mi Señor lloró. Se angustió. Así que no critiquemos a los hermanos cuando tienen alguna angustia. Ayudémoslo, démosle una mano. Porque hasta nuestro Señor lloró, se angustió, se atribuló su alma, estuvo acongojado, estuvo entristecido. Mi alma está muy triste esta noche. Bueno, tantas cosas que pasó el Señor, ¿no? Bien, estoy citando algunos pasajes, no les quiero dar un montón de pasajes porque si no, no avanzaríamos nunca. Vamos a otras características más. Por ejemplo, Mateo 4:2. Mateo 4:2 tiene que ver con la esfera del cuerpo. Sí, cómo no, por favor. Es que del tema anterior, cuando hablamos de la sabiduría de que Jesús crecía en sabiduría, sí. Yo pensé también que se refería, además de la sabiduría de estudio y todo eso, que yo era bien estudioso, sí. también pensé que era como de la sabiduría que habla en Corinto, Pablo, que como que se pasa un poco la sabiduría humana con la sabiduría divina. Ambas cosas, sin duda. Ambas cosas van creciendo. Porque ahí está hablando del desarrollo normal humano, pero sin duda crecía en gracia y en sabiduría. Se está refiriendo a las dos cosas, ¿sí? Bien. En las dos cosas creció, sin duda. Obviamente hay una diferencia entre el conocimiento, ¿cierto?, y la sabiduría. Por supuesto lo hay. Él crecía en ambas. Y también crecía en el cuerpo, en la estatura. Entonces allí nombraría las tres áreas. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos el pasaje? Mateo 4:2. 4:2. Sí. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. 4:2. 4:2. Mateo, estoy Marcos, yo me quedé con la. Bueno. Perdón. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Hasta ahí no. ¿Qué tuvo él? Pero no era Dios él. ¿Quién tuvo hambre? ¿Dios tuvo hambre? Es decir, Jesucristo es una sola persona. Está todo en el mismo ser, en la misma persona. Pero en su humanidad, en su aspecto humano, él tuvo hambre. Sintió hambre, tuvo sed, sintió dolor, sintió tristeza y todas las características de la humanidad, él las ha pasado, él las ha vivido. De hecho, a él, por ejemplo, en un momento le dijeron groserías muy fuertes. Si a algunos le han dicho groserías, a nuestro Señor también. Los fariseos le gritaron, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque se sabía que su mamá
estaba desposada con José, no estaban casados, y María estaba embarazada. A él le gritaron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo a él? Tú sí. No, si a él le gritaron cosas duras. Con razón dice las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. ¿Sí? Creo que lo dice Judas esto en su profecía. Bien, entonces, para no detenernos en todas estas cosas, vemos su desarrollo normal, alma, cuerpo, espíritu humano, las características de la humanidad absolutamente normales en él, el crecimiento intelectual, el crecimiento en sabiduría, en el conocimiento de Dios, el conocimiento, qué sé yo, de la ciencia y de tantas cosas. Es decir, él no se vale, mis hermanos, no se vale de los atributos de la deidad, aunque él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, entre tantas otras características divinas, él no se vale de esto. Y luego lo vamos a explicar, porque si él se aprovechó de esto, él no me puede pedir a mí lo mismo, porque yo no soy Dios. Porque si él tiene esa sabiduría, porque es Dios, no me puede pedir a mí sabiduría. No me la puede pedir. Ahora, si él en la humanidad enfrenta al pecado, enfrenta al diablo, enfrenta a la carne, dependiendo del Espíritu Santo, entonces sí me lo puede pedir, porque esas son las condiciones en que yo vivo. Soy ser humano que tengo que depender del Espíritu Santo, y en esa condición él vive su vida, su ministerio, y aún en esa condición él va a la cruz. Dice, se ofreció, la carta a los Hebreos dice, se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. Es decir, él no subió a la cruz diciendo, yo soy Dios. No, estaba allí la divinidad, porque él es 100% Dios, pero la divinidad no actuó allí. Se abstuvo de actuar, y el Espíritu Santo le ayudó, como nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades, para enfrentar la prueba, para enfrentar la tentación, para enfrentar las dificultades. Por lo tanto, él puede ser ejemplo nuestro. Si no, imposible. No me podría él pedir a mí lo mismo, porque yo no soy Dios. Entonces él, aunque es Dios, se limita o se autolimitó para no actuar como Dios. Esa es otra cosa. Y eso lo vamos a ver luego. Bien, pasamos ahora a la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Cristo, por supuesto, es absolutamente Dios. Veamos, por ejemplo, algunos detalles. Tito 2:13. Vamos a hablar de Jesucristo, Dios, o su divinidad. ¿2:13? Sí, dijimos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué dice Pablo allí? Jesucristo es gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la Biblia es muy clara en esto. Vamos con algunos de los nombres que se le da. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. Estoy leyendo algunos nada más. Dice así, el 10:9, Sí. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces en el primero se afirma que Él es Dios y Salvador. En el segundo se afirma que Él es el Señor. Si confiesas con tu boca Jesús es el Señor, está claro que está hablando de la divinidad. ¿Qué otro Dios y Salvador? No hay más Dios que uno solo. ¿Qué otro Señor? El Señor. Bien, veamos esto, por ejemplo. Juan 2:25. El Evangelio. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire ahí, ¿qué se manifiesta ahí? La omnisciencia. Exactamente, entonces vemos pruebas de la divinidad. Es decir, la divinidad de Jesucristo
le comunica a la humanidad lo que está pasando, o el Espíritu Santo le está comunicando determinadas cosas, pero no se está aprovechando de eso, no se está valiendo. Ahora vamos a ver esta palabra rara que puse